Buenas noches, compañeros de la sección 6. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que va a ser, por cierto, corta. Ustedes se recordarán que empezamos a hablar de la actividad financiera del Estado en la fase de obtención de los recursos. Y en esta obtención dijimos que habían dos recursos esenciales que el Estado captaba, como eran los tributos y las actividades propias del Estado. Ya vimos las clasificaciones de los recursos y ustedes pudieron entender que el Estado tiene distintas maneras de poder obtener dinero, generalmente de los particulares. Pero básicamente son los tributos los esenciales. Vimos tres clasificaciones que nos permitieron tener una noción de la amplia gama de recursos que un Estado puede tener. Y es lo que solo mencionamos, los principales. Hoy nos tocaría empezar a ver la teoría general de la tributación, pero nos vamos a quedar a medias. Entonces prefiero iniciar ese tema después del examen, de los exámenes parciales. Y hoy solo les voy a hablar algo muy general de los tributos. No les voy a mandar material, pero sí tomen nota de lo que yo voy a hablar el día de hoy, porque van a venir preguntas sobre eso. Cuando hablamos de los tributos, es una institución que está ligada a la sociedad, al hombre. Los tributos existen desde la existencia misma del hombre. En el Estado antiguo ya existían los tributos, esos pagos obligatorios que se le hacía al soberano. Un antecedente, una prueba documental de esta situación es el Código de Hammurabi. Está en el Estado antiguo, muy lejano, incluso a las grandes sociedades de aquella época, famosas por sus organizaciones y por su poderío. Sin embargo, ahí en este Código de Hammurabi encontramos las distintas formas que los reyes de aquella época cobraban a sus súbditos. Realmente el conocimiento más cercano que tenemos, ya con más documentación histórica, es los tributos que se cobraban en Egipto por parte de la dinastía de los Ptolomeos. También encontramos antecedentes en Grecia, en el tiempo de Pericles, que fue otro especie de emperador en aquel país. Y no se diga en Roma, en el tiempo de Julio César, del emperador Julio César. Recuerden ustedes que hemos visto películas y hemos estudiado parte de la historia de cómo Roma se expandió a través de la conquista de distintos pueblos, y en cada uno de ellos nombraba un gobernador, y las sociedades de aquellos territorios conquistados tenían que pagar un tributo a Roma. Incluso esto llega en el tiempo del nacimiento de Cristo, cuando se da toda aquella situación de que lo encarcelan y dice aquellas frases famosas: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando se está refiriendo al pago de los tributos que se le tenían que hacer a César. Estamos hablando ya del inicio de la era cristiana, y todo lo anterior es años antes de Cristo. Los tributos han estado ligados, en otras palabras, a la sociedad. Ha sido un mecanismo en la conquista de los territorios para lograr más riqueza a través de la recaudación de tributos.
y era tanto el poderío, por ejemplo, el caso de Roma, que es lo que más documentado está, que todos los pueblos quedaban subyugados y cumpliendo con el pago de esos tributos. Ya en la actualidad, ese ius imperium con que se manifestaban esos estados soberanos conquistadores, ejerciendo su poder tributario, pues a la fecha ya no es de la misma forma. En la actualidad lo que tenemos es siempre el ejercicio del poder tributario del Estado, pero esto ya no se ejerce de una forma arbitraria, sino que tiene que ser mediante la creación de una ley. O sea, el poder tributario existe a la fecha, pero se tiene que manifestar con la existencia de una ley. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los recursos públicos? Decían, son todos los medios que ingresan a las cajas del Estado, preferentemente en dinero, cuando hablábamos de la definición de Juliane von Rusch. Pues efectivamente, aquí también estamos hablando de dinero. Y entonces, cuando uno dice, ¿qué son los tributos? Pues en la actualidad son prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, o sea, el jus imperium con que está investido. O sea, hasta ahí estamos en lo normal. Son dineros que entran a las cajas del Estado, que el Estado las cobra a los particulares en ejercicio de ese poder que tiene de gravar la economía de los particulares. Pero se le tienen que agregar que el ejercicio del poder tributario es en base a la existencia de una ley. ¿Y para qué es que ingresan esos dineros al Estado que éste cobra en base a su poder de imperio, su poder tributario, basado en una ley? Pues para satisfacer las necesidades sociales. Solo que cuando hablamos de recursos públicos es el género, hablar de los tributos es la especie, ya la parte específica de uno de los recursos que el Estado obtiene. En todo caso, todos los recursos que el Estado obtiene es para satisfacer las necesidades públicas. ¿Qué encontramos básicamente en esta definición que yo les acabo de mencionar? Pues el nacimiento de un principio, el principio de legalidad, basado en el aforismo latino de nullum tributum sine lege. No existe tributo si no existe ley. Nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de la República le da esa facultad al Congreso de la República como el único órgano que puede crear impuestos, tributos. Pues dice que es el único facultado para crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Cuando ya estemos en la teoría general de la tributación, vamos a explicar esa laguna que tiene la Constitución al no haber incluido las tasas, porque los tributos son tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los arbitrios no son parte de los tributos, se los expliqué cuando hablábamos del derecho fiscal. Desde luego, después de explicar, después de que regresemos de los exámenes, el impuesto a las tasas y las contribuciones especiales, yo les voy a explicar qué son los arbitrios, porque desde luego tengo que decirles cuáles son las grandes diferencias que el arbitrio tiene con respecto a los tributos. En la práctica confunden totalmente los arbitrios con los impuestos, y definitivamente la naturaleza de cada uno es diferente. Tienen algunas similitudes, desde luego, pero no es porque sean iguales. La obligatoriedad que tienen ambos no significa que sean la misma especie. Pues bien, el principio de legalidad lo que hizo fue frenar las arbitrariedades con que actuaban los reyes. ¿Y cómo se frenó esa arbitrariedad? Pues con la creación de la primera constitución en el mundo. Y esto sucedió en el año de
15 en Inglaterra. Inglaterra fue el primer país que creó una constitución. Todos los demás países europeos continuaron con lo que ya había hecho Inglaterra. Y en esta primera constitución lo que se dio fue que se dividió el patrimonio del Estado con el patrimonio del rey. O sea, ya se separó lo que era del rey y lo que era propiamente del Estado. Pero además de eso se estableció que ya los reyes no podían seguir ejercitando el poder tributario, sino que esa facultad se le trasladó a los lores, representantes del pueblo inglés en el Parlamento, situación que a la fecha existe en Inglaterra y que todos los demás países del mundo pues lo tomaron como ejemplo y así lo hicieron. Hasta llegar, por ejemplo, a nuestra legislación, donde desde hace muchos años es el Congreso el único facultado para crear los tributos, con el problema de lo que la Constitución actual nos presenta, pero que vamos a explicar más adelante. Entonces, ese poder tributario que se reguló con la primera Constitución vino a limitar el ejercicio del poder tributario del rey. Y ya solo los representantes del pueblo inglés pues eran facultados para crear los tributos. Desde luego la situación no cambió mucho para la sociedad de aquella época, porque los lores de aquellos años no eran parte propia del pueblo, sino que gente que rodeaba al rey, la aristocracia de aquella época, además de la iglesia. Bueno, ahí tienen ustedes los antecedentes de los tributos. Desde luego, los tributos cobraron mucho mayor auge en el estado feudal y propiamente los impuestos, pero no nos vamos a adelantar porque eso ya es empezar a hablar del origen de los impuestos. Nos quedamos ahí y solo vamos a explicar cuáles son los tributos, la clasificación de los tributos. Los tributos, se los dije el primer día, se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ahora, ¿cómo se subclasifican los impuestos? Los impuestos se subclasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? La existencia del fenómeno de la traslación. Que en los impuestos directos no se da el fenómeno de la traslación. La ley dice quién lo paga y ese es el sujeto pagador. Mientras que cuando hablamos de los impuestos indirectos, ahí sí se da el fenómeno de la traslación y al final los impuestos indirectos los paga el consumidor. ¿Cómo se subdividen los impuestos directos? En reales y personales. ¿Cómo se subdividen los impuestos indirectos? A los actos y al consumo. No vamos a explicar en este momento esto porque no va a ser objeto del examen. ¿Cómo se clasifican las tasas? Las tasas se subclasifican en tasas administrativas y judiciales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las tasas administrativas se le pagan a los órganos administrativos que nos prestan un servicio y las judiciales lo que se paga en los tribunales, en los juzgados, en la Corte Suprema. Hay un reglamento que ha creado la Corte Suprema donde dice cuánto se paga, por ejemplo, por una certificación, por los edictos, por los remates, por decretar los embargos. Todo eso está reglamentado. Es una facultad de la Corte Suprema decretarlos. Y por último, la contribución especial se subdivide en tres. Contribución especial por mejora, contribución especial por gasto y contribución especial por seguridad social. No les voy a explicar más sobre esto, más que indicando que un ejemplo de la contribución de seguridad social, que es el pago del IX. Muchos de ustedes y mi persona lo pagamos. No nos preguntan si estamos de acuerdo. Sencillamente ingresamos a trabajar
con un patrono que está inscrito como contribuyente de esta contribución especial y nos descuentan de nuestro salario el monto que corresponde. Los impuestos son pagos obligatorios, las tasas son pagos voluntarios, pero a cambio de eso hay una contraprestación, o sea, un beneficio. En las contribuciones especiales el pago es obligatorio y hay una contraprestación, o sea, tiene la obligatoriedad del impuesto y la contraprestación de las tasas. Bien, para el examen, bien les puedo yo poner una definición de lo que es tributos, ya les di las características, o les puedo preguntar la clasificación de los tributos o de una subclasificación de las que acabo de mencionar. Muy bien, hasta ahí me voy a quedar en lo que se refiere a este tema. Y a continuación les pido que por favor saquen su laboratorio del Banco de Guatemala, de la ley del Banco de Guatemala. Les voy a dar las respuestas y algunas directrices del examen. Bueno, en el primer caso, la respuesta es no. Artículo 46, cuarto párrafo. En el examen no es necesario que me pongan el párrafo, solo con el artículo. Pero si hay literales o numerales, sí necesito que pongan el artículo tal, numeral tal o literal tal, porque eso va a ser lo específico para resolver el caso, no el artículo en general. En el caso número 2, la respuesta es sí, porque deben depositarse en el Banco de Guatemala, y la cita legal es el artículo 55. Por favor, leer el tercero y cuarto párrafo. O sea, tienen varios párrafos y yo les estoy dando estas directrices para facilitarles a ustedes la comparación de sus respuestas con las respuestas que yo les estoy dando. En el caso 3, la respuesta es sí, artículo 23. Respuesta es sí, artículo 23. Caso número 4, la respuesta es no, porque debe renunciar al de asesor y no así al de docente. Artículo 35. No debe renunciar al de asesor, no así al de docente. Artículo 35. En el caso número 5, ¿quién tiene la razón? El presidente. ¿Por qué? Porque puede vender y comprar. Artículo 47. En el caso número 6, ¿es correcto el cobro que realiza la SAT? No. ¿Por qué? Está liberada. Artículo 72. Artículo 72. No, está liberada. Artículo 72. En el caso número 7, la respuesta es sí. Artículo 67. 6.7. En el caso número 8, la respuesta es no, porque son inembargables. Son inembargables. Artículo 43. Artículo 43. En el caso número 9, la respuesta es sí. Artículo 46. Si les hubiera puesto por qué, tendría que ser porque siempre que Junta Monetaria los defina como elegibles, está en el tercer párrafo. Luego tenemos el artículo número 10, el caso número 10. Por favor, yo no les voy a poner en el examen un caso así como el número 10.
Yo los exámenes el examen se lo voy a poner en respuesta sí, no, artículo. En algunos posiblemente les ponga el por qué. Y ya les voy a explicar cómo voy a calificar. Pero si yo solo les estoy preguntando sí, no, y la base legal, por favor, concrétense a poner sí o no. No den explicaciones. No se necesita que den explicaciones. Solo con que ustedes me pongan sí o no, yo ya sé cómo razonaron ustedes y la base legal. En este caso número 10, aquí pues como era un laboratorio y para que ustedes se practicaran un poco en el conocimiento de la ley, pues la respuesta es un poco más complicada. ¿Por qué? ¿Puede el Banco de Guatemala otorgar el crédito? No. En la forma como está planteado el caso número 10, no se puede otorgar el crédito. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con ciertas condiciones para otorgar esos créditos. Esas condiciones están en el artículo 48. Dice, el crédito no puede exceder del 100% del encaje bancario promedio, requerido en un periodo mensual. Recuerden ustedes que todos los bancos del sistema le informan al Banco de Guatemala todos los días, por la mañana de las operaciones que realizaron el día anterior. Y en base a eso se determina cuál es el monto del dinero que cada banco tiene que tener depositado en el Banco de Guatemala para respaldar los dineros depositados por sus cuentavientes. Para eso es que sirve el encaje bancario. Luego dice, se debe garantizar con títulos, valores o garantías prendarias o hipotecarias. La tercera condición es el plazo no puede exceder de 60 días calendario. Y aquí el caso dice que lo solicita para un año. Y por último dice la tasa de interés debe ser superior a la que en promedio aplique en operaciones activas el banco solicitante. O sea, el Banco de Guatemala va a aplicar una tasa más alta de la que los bancos otorgan sus créditos. Desde luego, imagínense ustedes, para calificar un caso de esta manera, es muy complicado. Entonces, ¿cómo es que ustedes tienen que contestar y cómo es que yo les voy a calificar? Si la pregunta es sí o no, tienen que poner una de las dos, no las dos. Si no hay una pregunta que diga ¿por qué?, no tienen que escribir más, solo poner la cita legal. Si la cita legal tiene numerales o literales, pues tienen que poner el artículo más el numeral o la literal, cuando corresponda. Y no se les olvide por nada del mundo poner a qué ley corresponde ese artículo. Recuerden que estamos evaluando 3 leyes y yo no sé de qué ley están tomando el artículo. Así que tienen que poner la base legal completa. Si es mucho tiempo poner Superintendencia de Administración Tributaria, solo pongan SAT. Si es mucho tiempo poner Banco de Guatemala, abrevien banco y pongan Guate. O sea, yo entiendo eso. Por eso es que yo imprimo los exámenes, para poder calificar todas esas situaciones que se pueden dar. Pero ¿cómo voy a poner el punteo? La respuesta es sí, pero ustedes ponen no. Y ponen la base legal correcta. ¿Qué sucedió aquí? Pues que no razonaron correctamente el caso que les estoy presentando. O sea, sí encontraron el artículo, sí tienen la base legal, pero al aplicar la ley, ustedes tomaron una dirección diferente. Ustedes razonaron diferente y por eso contestan con el sí, habiendo sido la respuesta no, o viceversa. La respuesta correcta era sí y ustedes ponen no. En esos casos en que el artículo es el único correcto, yo les pongo un punto, porque el razonamiento es lo más importante. Otra situación que se da es que, sí o no,
¿por qué? Base legal. Ponen sí y la respuesta es sí. Pero cuando ya desarrollan el por qué, dicen lo contrario de ese sí. Y ponen la base legal correcta. Pero lo que ponen en el por qué es todo lo contrario. Entonces, para no afectarlos en su calificación, yo les pongo en el sí, porque es correcto, un punto, en la base legal un punto y pierden un punto. Así es como califico. Entonces, no se les olvide esa situación. Y la otra es, como en el caso número 6. Fíjense que estamos hablando de la ley del Banco de Guatemala. Y sin embargo, está involucrada la SAT. Entonces, muchos compañeros que no han leído la ley, solo por el hecho de ver que está la SAT en el caso, se remiten directamente a la ley de la SAT y le dan vueltas de arriba para abajo, para los lados, y no encuentran un artículo. ¿Cuánto tiempo están perdiendo? Y lo están perdiendo por la sencilla razón de que como no leyeron la ley, creen que por mencionar la SAT en el caso tiene que ser esa ley la aplicable. Y no. Por eso, 1, haber resuelto los laboratorios. 2, leer las leyes. Todavía tienen tiempo. Señores, este examen es para hacer zona. Es muy poco el material, ya se los mandé y ya se dieron cuenta ustedes. Entonces, ahí está todo lo que voy a preguntar. Lo que yo explico está en ese material. Muchas veces lo que no está son ejemplos, por ejemplo, o otras situaciones que yo cito de la vida real. Pero la mayor parte, podría decir yo, el 90% está ahí en ese material. Pero eso solo vale 15 puntos. Y esa parte teórica del examen la califica el sistema. O sea, ahí, ¿qué revisión puedo dar? Ahí no hay ninguna revisión. El sistema es el que califica y por eso las respuestas son directas. No hay otra forma de hacerlo. Mientras que cuando llega a la práctica, que son los otros 15 puntos, yo ya les conté desde el primer día que yo imprimo esos exámenes para poder calificarlos tranquilamente, ver las respuestas, que no se necesita un patrón, porque si yo pongo que lo califique el sistema y pongo artículo 43, ley del Banco de Guatemala, y ustedes me contestan con el decreto y no ponen el nombre de la ley, se los pone mala. Entonces, ustedes en el examen me pueden contestar solo con el número del decreto o con el nombre de la ley. Para mí es lo mismo. Lo que sí necesito es que lo pongan, porque si no, no sé con qué están contestando. Bueno, esa es la forma como califico. Por favor, pongan bien su nombre. Yo he tenido problemas en los años anteriores con el nombre y también con el carnet, que no lo ponen completo. Y después resulta que no reporto la nota, pero porque no lo encuentro en el listado. ¿Cómo voy a encontrar un carnet que no corresponde? Pongan su nombre completo, porque así es como ustedes están inscritos y así es como aparecen en los listados, y también con su carnet. El examen pues está como los finales para las 8 de la noche. Las dos secciones se examinan juntas y entonces nos examinamos en Classroom, buscan ahí su sección y sencillamente identifiquen en forma correcta su sección. Esas son las directrices que les puedo dar sobre cómo va a ser el examen, y respondamos por último la ley monetaria, que se dieron cuenta que es una ley muy pequeña. Una compañerita decía que cuando había publicado el laboratorio, lo publiqué el día lunes. Y lo publiqué el lunes y para resolverlo hoy, porque me di cuenta que los exámenes empezaban el lunes, no nos dieron con tiempo la programación de los exámenes. Pero estamos bien. Llegué a este laboratorio, es muy pequeño, eran 5 preguntas, 5 casos y sin mayor problema porque es muy poco el articulado. En el caso número 1 la respuesta es sí, artículo 3. En el caso número 2, la respuesta es no, artículo 6.
En el caso número 3, la respuesta es no, artículo 21. Hay un monto que dice hasta 10,000 quetzales, con el equivalente en dólares, que debe requerir el Banco de Guatemala. Artículo 21. En el caso número 4, la respuesta es no, porque solo el Banco de Guatemala puede llamar al canje, o sea, retirar dinero, ¿verdad? Artículos 26, pero también encuentran una relación en los artículos 7 y 8. Luego, el caso número 5, la respuesta es sí, artículos 12 y 19. Eso es otra cosa muy importante. Si ustedes se dan cuenta, la ley del Banco de Guatemala y esta ley, siempre hay un artículo específico. Siempre hay un artículo específico. Y desde luego, hay casos que tienen su relación con algunos otros artículos, además del específico. Entonces necesitamos el específico siempre, pueden poner los demás, pero siempre van a encontrar en un artículo el caso concreto. Yo no me salgo de eso, lo hago en base a la ley. ¿Ya? Y si busco algún caso real, lo ajusto a lo que está en la ley, para que sea un caso conforme a un artículo y así no tener problemas. Como les dije el otro día, el primer día de clases, yo no tengo ningún problema en dar revisiones, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo soy el que califico y yo me tomo mi tiempo para calificar sin presiones y para hacerlo de forma correcta. Mi margen de error es un punto para arriba o un punto para abajo, la mayoría se quedan igual. O sea, en otras palabras, por favor aprovechen este examen para hacer zona. Está fácil. Es poco material, pocos puntos, tienen ahí el material de estudio, las leyes no son complicadas, se vuelven complicadas si no las conocen, entonces léanlas. No les estoy diciendo que se las aprendan de memoria porque eso es imposible, pero sí hay que leerlas para conocer más o menos dónde se encuentran las figuras o las situaciones, las facultades, cómo se organiza cada órgano, qué competencia tienen, etcétera. Pero si no la leen, el día del examen van a estar de arriba para abajo, no van a encontrar nada y el tiempo está corriendo. En la parte teórica, no estoy viendo qué están escribiendo, pero en base a lo que preguntaron en la otra sección, les estoy adelantando que el tiempo para la parte teórica son 25 minutos y la parte práctica son 45 minutos. Por favor, entonces, ya saben, lean, y no les puedo decir suerte porque esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de leer, de estudiar. Los compañeros que no tomaron las respuestas, pues ahí están grabadas. Pueden repetir el video, irse hasta la parte final. Hoy no utilizamos mucho tiempo, así que no tienen por qué perderse tanto. A ver, estoy viendo qué más, si hay preguntas. Dice la compañera Reynoso, y en el caso de que coloquemos solo un fundamento legal y eran dos o más, pues si el fundamento legal tiene relación, no tengo ningún problema, les pongo el punto que corresponde. El problema es cuando ponen un artículo que no tiene ninguna relación, o que siendo sí ponen el artículo y era no. Recuérdense de algo muy importante, que no lo dije en la otra sección, pero ahorita me estoy acordando. Cuando vayan a contestar, no lean solo las primeras 5 líneas del artículo, léanlo completo, porque muchas veces al final del artículo están las excepciones, o que da alguna otra situación con respecto a lo que ya se dijo antes. Así que, mucho ojo con eso. Nos vemos entonces el próximo miércoles
y empezamos la teoría general de la tributación después de los exámenes. Que tengan feliz noche, estudien bastante, tienen un fin de semana, todo el resto de la semana y el fin de semana para estudiar y leer. En este semestre y el otro, todos los cursos son importantes, no solo uno, todos, porque se necesita cerrar el pensum para poder continuar sin problemas. Así que hacer zona con este primer examen, que todo les salga bien. Pasen buena noche.